Lo que os vengo a contar en este vídeo se puede aplicar perfectamente a cualquier profesional que trabaje solo, independientemente de que tenga su oficina en casa o fuera. Pero sí que es cierto que los abogados que trabajamos desde casa tenemos que tener una prudencia extra. ¿Y a qué me refiero? Bueno, lógicamente está la pérdida de intimidad que conlleva meter a un extraño, a un ajeno a nuestro hogar. Pero también hay que tener en cuenta que los abogados, y sobre todo los que nos dedicamos a derecho penal, trabajamos con personas que han cometido delitos y eso no nos libra a nosotros, por muy abogados que seamos, de ser víctimas de esos presuntos delincuentes. Así que hay que tener cierta seguridad y cierta precaución cuando atendemos a un cliente en nuestra casa. Me podríais preguntar si yo he tenido alguna situación complicada, violenta, que me haya asustado cuando he atendido a algún cliente en mi casa. Y bueno, lo primero que quiero que sepáis es que yo no soy una persona especialmente miedosa, todo lo contrario. Soy bastante atrevida y bueno, las personas que me conocen saben que tengo un carácter de mil pares de demonios y además tengo muy poca paciencia. Pero sí que me ha pasado, en concreto en 3 ocasiones, que he tenido alguna situación un tanto complicadilla. Os voy a contar 2, la tercera, que es la que más miedo me dio, no os la voy a contar porque si doy detalles las personas de esta zona van a saber de quién estoy hablando y mejor no. Pero bueno, os voy a contar 2 anécdotas que me ocurrieron y bueno, voy a ver cómo las cuento sin decir una palabrota. Voy a cuidar mi lenguaje, ¿no? Bueno, pues una de las personas con las que tuve una situación un tanto rara y comprometida fue con un cliente del turno de oficio que yo le llevaba el divorcio. Y este hombre quería la custodia para sus 5 hijos y se había casado con una mujer que se dedicaba a la profesión más antigua del mundo, más antigua que la abogacía, si cabe. Y este hombre pues tenía adicciones, entre ellas al alcohol. Y un día vino a mi despacho, tenía la cita programada y yo cuando llegó dije, bueno, este hombre no viene muy bien. Se le veía venir. Y el hombre, claro, se sentó y empezó ahí a desahogarse, venía pues muy charlatán y hablar y yo le explicaba por qué razón no le iban a dar la custodia de sus 5 hijos. Pero el hombre seguía y parecía como que no tenía mucha prisa en irse, ¿no? Yo mientras este hombre hablaba, ya os conté en el vídeo anterior, creo que fue en el anterior, que yo soy un poco maniática de la limpieza y mientras el hombre hablaba, yo le explicaba, no sé cuántas veces le repetí lo mismo, yo lo único que pensaba es que el sanitol iba a volar por mi casa en el momento en el que se fuera, que me iba a pasar limpiando toda la tarde. Pero bueno, el hombre no se iba, hasta que en un momento determinado yo no aguanté más y me levanté de la silla, digo, bueno, a ver si me ve levantarse y este hombre se levanta. Y el señor me iba acompañando por el pasillo y se me pegaba mucho, digamos que era un señor que no era muy alto, me llegaba a mí por aquí, yo soy bajita que mido unos 60. Y en un momento determinado este hombre me empezó a seguir muy de cerca y me empezó a preguntar, oye, ¿y tú tienes novio? Y yo dije, bueno, por el amor de Dios que se nos pone romántico. Y yo allí salí por donde pude, le dije, no, uno no, tengo muchos, venga, arreando, que es gerundio. Le abrí la puerta y se fue. No fue una, ya os digo, no pasé miedo ni muchísimo menos, porque aparte el señor, ya os digo que me llegaba por aquí y de un empujón le mandaba yo a la luna. Pero bueno, dices, esto me pasa con otra persona y hay que tener pues cierta precaución y por lo menos que alguien sepa con quién me estoy reuniendo por si pasa algo. Y en otra ocasión, otra anécdota que os voy a contar, que es así que la verdad que me sacó de mis casillas. También era un cliente del turno de oficio y a ver, no porque sean del turno de oficio van a tener que ser más peligrosos o vais a tener que tener problemas, porque hay, de hecho, lo que no os estoy contando, que es la otra anécdota, fue con un cliente privado. Pero bueno, este era también del turno de oficio y había pasado ya por varios abogados de la zona, ¿no? Y era una persona, bueno, es una persona que tiene problemas, ¿no? Entonces, aquí ya no me río tanto, es una persona que tiene problemas y la cuestión es que este hombre pretendía iniciar un procedimiento penal y no tenía motivo alguno para iniciarlo, ¿no? Yo se lo explicaba y le decía, bueno, intentaba ponerme en su lugar para que lo entendiera, yo le decía, mira, está muy mal lo que te han hecho, pero esto no tiene la consistencia suficiente como para que sea considerado un delito, yo no creo que puedas iniciar ninguna vía por aquí, porque claro, a mí me habían designado de oficio, le habían archivado la denuncia y me habían designado de oficio para presentar el recurso de apelación y yo se lo explicaba y no lo entendía. Y este hombre pues se volvió muy insistente y venía casi todos los días a tocarme la puerta. Y un día me tocó en el portal y yo no le abrí, alguien le abrió, sería algún vecino,
y subió arriba y venga a picarme. Y claro, yo decía, bueno, yo me tengo que ir al juzgado, este hombre detrás de la puerta, y venga a picarme, y yo no le abría, y venga a picarme, y digo, bueno, hasta aquí. Claro que yo cuando abrí la puerta el hombre ya se había ido, pero digo, bueno, es que esto no se puede consentir. Y me diréis ahora, bueno, ¿y qué has hecho, Begoña, para solventar estos problemillas que has tenido? ¿Qué medidas de seguridad tienes? Bueno, pues imaginaos, si trabajo en casa, porque no me puedo permitir una oficina, no voy a tener un portero fuera, lógicamente. Entonces aquí hay que hacer uso de la inventiva. Lo primero, yo no atiendo a nadie sin cita previa. Ya pueden estar tocando el timbre que yo no abro, ya os lo dije en otra ocasión, si no he concertado una cita con un cliente. Cuando concierto una cita con un cliente, primero le pregunto sobre qué tema se trata y quién le recomienda. Más que nada para saber si se trata pues, de un potencial cliente, ¿no? Porque más o menos te van adelantando de lo que se trata la consulta. Y cuando ya me cito con ese cliente, yo lo que hago siempre, y os lo aconsejo, es comentarle a alguien que vais a tener una cita con un cliente, porque a veces no es posible. Yo antes lo hacía con una compañera, ahora atiendo menos en mi casa, ¿no? Atiendo más en el colegio de abogados, pero al principio yo lo que hacía es comentarle a esta compañera que me iba a reunir con un cliente, y si ella podía, se acercaba a mi despacho y se quedaba en la sala que tengo al lado, y así pues estaba yo más segura, porque no es lo mismo cuando tienes una oficina, aunque estés trabajando solo, si estás en un centro de negocios o hay otras oficinas al lado, que si pasa cualquier cosa alguien te puede echar una mano. Si estás tú solo en casa y no tienes a nadie y se da una situación complicada de verdad, pues puedes pasar apuros, ¿no? Entonces es recomendable que una persona de vuestra confianza, un compañero, un familiar o un amigo sepa que os estáis reuniendo en ese momento con un cliente, sobre todo si es un cliente con el que os reunís por primera vez. Si es un cliente que ya conocéis otras veces no es necesario, pero si es un cliente con el que os reunís por primera vez, no es un cliente que le haya recomendado a nadie, que no tenéis referencias de esa persona, sería bueno, de verdad, y os lo aconsejo, que tengáis el móvil cerca y que le comentéis a un compañero, si no se puede acercar a vuestro despacho, pues que os vais a reunir con el cliente. Pero bueno, ya os digo que yo situaciones así muy comprometidas no he tenido nada más que estas tres, pero tampoco tengáis miedo. Porque, vamos a ver, vivir con miedo es lo peor que podéis tener en esta vida. Precauciones sí, lo más recomendable es tener cita previa con el cliente. Y bueno, si es una persona que no conocéis, yo la verdad que con el paso del tiempo ya va para 5 años, digo ya 4 años, va a empezar ya el 5.º año que llevo trabajando por cuenta propia. Yo si es un cliente que no viene recomendado por nadie, que no tengo a nadie cerca en ese momento que pueda hacerme compañía en el despacho, en la habitación de al lado, en la sala. Yo ahora soy un poco más prudente de lo que era antes y lo que hago es citarme con ese cliente en el colegio de abogados, y más si es un hombre. Si es una mujer como que me importa un poco menos, pero si es un hombre sí. Yo pues en este sentido no quiero quedar de machista ni muchísimo menos, pero yo, aunque tenga carácter y sea poco miedosa, reconozco que un hombre tiene más fuerza que una mujer, y yo a día de hoy no me arriesgo a citarme con una persona que no conozco de nada en mi casa. Yo lo dejo ahí. Bueno, cada uno de vosotros es libre de pensar como quiera, pero yo prefiero en este caso ser prudente de más y citarme con esa persona en el colegio de abogados. Ya me contaréis vosotros en comentarios cómo lo hacéis, porque yo también aprendo de vosotros, la verdad. A lo mejor tenéis alguna técnica que a mí no se me ha ocurrido, ¿no? Que sea legal, no me habléis de tener un taser en la mesa, ¿sabes? Ni un spray. Pero bueno, contadme vosotros cómo lo hacéis, los que trabajáis desde casa, que yo estaré encantada de escucharos y de comentaros lo que me parece. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme vuestras ideas de próximos vídeos en comentarios y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.